Ahora sí, volví. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, de acuerdo al horario que puedas estar viendo este vivo. Bienvenida, Joana, un gusto verte y que nos acompañes. Hoy es un día especial para mí. Estoy, como les contaba hace un ratito, con muchas ganas de presentarles a una persona muy querida para mí, con tantas ganas que ingresé 17:30 en vez de 18:30. Así que ahora volviendo a iniciar. Bienvenidos a todos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Sonia Cayuela, estoy desde el barrio de Floresta. Buenas tardes, casi noche, sí, ya estamos en nochecita acá, por suerte no hace tanto frío como ayer. Así que acá ya estoy viendo que está llegando Fabiana. Andrea Fabiana Casano es una amiga muy querida para mí, que voy a tener la suerte de poder contarles y presentarles hoy. Para mí es alguien muy especial. Quiero agradecer a las personas que se vuelven a sumar, porque se sumaron hace un ratito, cuando me equivoqué de horario, y nunca hay error, así que bienvenidos de nuevo los que se vuelven a sumar y los que se suman ahora por primera vez. Así que les voy contando quién es Fabiana. Hola Tomás, qué lindo verte. Bienvenido. Fabiana es una amiga, es una persona. Vieron que a veces se escucha mucho hablar de personas que son mágicas. Bueno, a mí el término mágico me hace como mucho ruido. Y para mí Fabi es una persona luminosa. Esas personas que traen luz. Buenas tardes. Que traen luz, viste, que llegan a la vida y traen una llamita que algo ilumina, acompaña, esclarece. Somos amigas hace un montón de años, somos testigos de diferentes procesos de vida. Entonces acá estoy para compartirlas un poquito con ustedes, porque como siempre les cuento, soy de la idea de que lo valioso y lo generativo es interesante y es importante que lo podamos difundir, que se sepa qué es lo que hace. Y para mí es súper importante que ella venga acá. Hace unos años ella me contaba que se estaba formando en psicomotricidad, y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es la psicomotricidad? Y estuvo durante años tratando de explicarme de qué se trataba y todavía no entiendo muy bien, pero sí puedo decirles cómo la puedo ver a ella sentir la psicomotricidad. Así que pronto le voy a dar ingreso para que ella nos cuente un poquito más. Y yo decía, ¿qué les puedo ir contando? Ayer le preguntaba, contar algo de ella y me decía, no me gusta que hablen de mí, no quiero hacer un currículum, pero hay cosas que me parecen súper interesantes, como que se haya recibido de maestra inicial y nunca haya ejercido. Y les puedo asegurar que es la maestra que todos hubiéramos querido tener. Me hubiera encantado tenerte de maestra, Fabi, que estás por ahí. Y después fue tomando diferentes formaciones, capacitaciones, desde neurodesarrollo en el Garraham, y desarrolló y estuvo acompañando tesis de grado, creo que le llaman, en la Universidad 3 de Febrero, tesis que ella preparó, su tesis, la que ella prepara para su carrera, que me parece absolutamente poderosa, es un trabajo sobre la postura de la mujer embarazada, ¿no? Que tiene un nombre muy específico que nos va a compartir. Pero no quiero hablar tanto, quiero que la empiecen a conocer para que ella nos pueda contar de qué se trata. Así que ahora le voy a dar ingreso. Fabi, te voy a dar sano y nos va a estar acompañando. A ver si ahí ya te pudiste unir. Hola. Bienvenida. Tu cámara está al revés. Sí, correcto. Ahí estoy. Hola. Uy, Vertical. Ahí está. bueno, Bueno. entonces lo voy a tener que sostener yo porque es... Bueno, Bueno, fíjate si no, si lo podés apoyar contra la pantalla de la compu. Estas son cosas que también me parecen interesantes. La invité a hacer un video y me decía, nunca hice, así que vamos a estar atravesados también por las pruebas, como, como la como el vida. día, lo fenomenológico, lo que sí es posible. Así que, Ahí estamos. probando. Ahí estamos. Bueno, Bien. Fabi, Hola. bienvenida. Gracias. Ahí está. Trata de peinarse. Esto me parece súper curioso, nos ha pasado a todos.
yo ya quiero que te conozcan con el amor que te miro y con el amor que te mostrás siempre en mi vida. Así que les contaba un poquitito de quién eras, ¿no? Yo digo, esa persona luz, que siempre llega para iluminar. Bueno, todos somos personas luz. Ok. Como decía el cuento de Galeano, ¿no? Todos somos fueguitos, algunos más encendidos, otros menos. A veces nos encendemos gracias a otros que están cerca. Ujú, A veces nos apagamos un rato. ujú. Bien. Y en ese apagarnos un rato también se me ocurre que sirve el apagarse para darnos cuenta que alguna vez estuvimos encendidos y en el mejor de los casos a veces podemos darnos el tiempo de estar apagados y elegir volver a encendernos, ¿no? Pero ya con una conciencia diferente. Sí, depende de los tiempos, ¿no? Si yo me tengo que poner a pensar en mi historia, que es de lo único que puedo hablar, es que a veces me quise encender antes de tiempo, con lo cual fue un fuego medio furioso. Mi hermana mayor decía que aceleraba de 0 a 100 en un segundo, y tenía razón. Pero bueno, también los años, la experiencia, el querer crecer en la vida, bueno, el foguearte, por seguir hablando del fuego, Ujú. te va llevando a distintas maneras de ir actuando, ¿no? De revisarte, de cambiar algunas cosas con las que uno no está muy a gusto. Porque por más que sea uno mismo, uno puede estar a disgusto de cosas de uno. Me encanta esto que traes. Yo siempre vuelvo a nombrar esto de si las personas cambian o no cambian. Así Mm. que hago como de eso una polémica. Yo soy una convencida de que las personas no cambian. Entonces, cuando decís esto de que por más uno siga siendo uno mismo, también en esto de ser uno mismo, el poder experimentarse, ¿no? El poder experimentar cómo vamos descubriendo ese ser uno mismo. Que no nos es dado, sino que yo digo que si bien este ser existe siempre, la aventura es ir decapando para ir sorprendiéndonos en esta obra que vamos haciendo, ¿no? Hasta descubrirnos. Pero bueno, quiero que te escuchen, quiero que vos nos puedas compartir. Yo les comentaba que años me decías, me estoy formando, ¿qué estás estudiando? Psicomotricidad, me decías. ¿Chico qué? Yo decía, ¿qué es eso? Ya me había recibido, mis papás fueron a verme cuando me entregaban el título y mi papá me seguía diciendo, ¿psico qué? ¿Psico qué? Eh, sí, psicomotricidad parece una palabra difícil, pero es una conjunción, ¿no? Es buscar dejar de estar separados. Me parece que lo que más los define es eso, es la conjugación de dos palabras, ¿no? De la parte de la psicología con la motricidad, que es mucho más que la psicología y la motricidad. Y es mucho más porque es eso, es buscar que las esferas de lo que nos hace humanos puedan ser miradas. Y bueno, no se puede solamente siendo psicomotricista, ¿no? Es una disciplina que trabaja mucho en diálogos con otras disciplinas. Porque el ser humano es un ser, pero digamos, yo soy de familia italiana, ¿no? Y en las familias italianas, en la época que yo era chica, las fiestas las fiestas, los cumpleaños, se celebraban en una mesa grande, ¿no? Y bueno, en mi familia era la nona, mi nono había fallecido cuando yo era chiquita, entonces era mi nona la que ocupaba la cabecera. Claro, entonces ella ocupaba la cabecera y tenía una perspectiva, ¿no? Pero de ahí primero estaban todos los adultos sentados de un lado y del otro y después la mesa de los chicos. Entonces, depende de dónde te sentabas, cómo veías la historia. Bueno, esto también es como nosotros construimos las disciplinas, ¿no? Esa fragmentación, esa especialización es, bueno, depende de dónde estoy sentada, cómo veo a este ser humano, y cuando nos sentamos en la mesa redonda a hablar todos juntos, nos damos cuenta de que más o menos, palabras de una manera, palabras de otra, todos estamos tratando de comprender nuestras complejidades. Ok, entonces podríamos decir que la psicomotricidad es una disciplina que ve a la persona de diferentes aspectos, por lo cual interactúa con otros profesionales de diferentes disciplinas para poder ver en ese contexto, desde diferentes puntos de vista, todo lo que integra a esta persona. ¿Sería más o menos eso? Y sería más o menos eso, sí, sí. Para los que no entendemos nada, digo, yo más o menos lo empecé a entender así. Para los que no entendemos nada,
podemos empezar por otro lado. Dale. Podemos empezar por si tenés una hoja y una virome. Tengo una hoja y una virome. Yo también, porque tengo una amiga que me enseñó que yo soy visual, entonces siempre estoy anotando. Entonces, esto lo podemos hacer nosotras dos, que está buenísimo, pues yo te veo a vos nada más y creo que estamos solas. Eso es No, genial. no estamos solas. Te cuento, tenemos a Mónica que está desde Chile. Tenemos a María José que está desde Moreno. Tenemos por acá a Mariana que no sé dónde está. A Caro Sala que está, Rosy que está en Barrio Norte. Tenemos a Ana Laura, tenemos a Luli que está en San Pedro. ¿Quién más? A ver, tenemos, para que te sientas más relajada, tenemos a Tomás, que sé que está por la provincia de Buenos Aires, pero no sé bien el pueblo, así que si Tomás nos cuenta, es maravilloso, Tomás ahí siempre nos acompaña. Tenemos a Joana que está en Córdoba. Yo por si no te estás estresando te cuento que hay un montón de gente que si tienen una hoja capaz que se No, yo digo porque esto que vamos a hacer entre nosotras dos, que parece que estamos solas, ahora sí. ya sé que no tanto, lo pueden hacer todos los que están en este momento y después si alguien lo ve también lo puede hacer, ¿no? Entonces, ¿estás preparada? Mírame. Mírame. Bueno, a ver tu hoja. Ah, qué hoja. Bueno, yo soy más discreta, pero bueno, no importa. Bueno, entonces. Exagerada. Empezamos. Vas a dibujar, las dos vamos a dibujar, ¿no? Y todos los que quieran. Vamos a dibujar en el ángulo superior derecho un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Muy cuadrado tiene que ser. Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. ¿Está? Sí, señora. Ahora vamos a dibujar en el ángulo superior izquierdo un círculo. Un círculo. Ponele onda. Ponele Bien. onda. Bien. Ahora vamos a dibujar en el centro un triángulo. En el centro un triángulo. Sí. Ahora vamos a dibujar en el ángulo inferior izquierdo una viborita. Una viborita. Bien. Y ahora vamos a dibujar en el ángulo inferior derecho una cara. Una cara. ¿La tenés? Sí. Bueno, ahora ponela de frente y que se vea tu dibujo y no tu cara. Ponele onda, Mi dibujo y no sé qué, por ahí está mi dibujo. Traté de que se vea todo. Que se vea todo ahí. Bien, perfecto. Entonces ahí se ven los dos dibujos, ¿sí? Sí. Lo dejamos un segundo, registramos lo que cada una dibujó, dejamos que la gente también lo observe, que constate con sus propios dibujos si lo hicieron. Bien. Ahí está. Bueno, primero voy a decir que esto es un dictado, ¿no? Y que yo esta experiencia la hice cuando tomé un curso con Paula Landen. Es también psicomotricista, y ella se especializó en bebés prematuros, ¿no? Pero ¿por qué me interesa traerlo? Me interesa traerlo porque primero en psicomotricidad se trata de esto, de armar encuentros y armar confianza, porque uno no está en un encuentro si no tiene una confianza, por más que nosotras nos conocemos. Bueno, este espacio es nuevo y necesito como un calentamiento, ¿no? Lo que se dice caldeamiento en general. Pero además, este específicamente, además de que es lúdico y que es muy interesante todo el aspecto lúdico, aunque seamos adultos, este nos permite rápidamente darnos cuenta que estamos hablando de las mismas formas, pero que cada una la hizo de distinta manera. Ok. Entonces, eso es la psicomotricidad, entender que estamos hablando de cosas que tienen que ver con lo mismo, pero que cada uno escucha, contesta, actúa de otra manera. Como psicomotricista yo, cuando estoy en talleres o en consultorio, o bueno, en el trabajo en general, además yo tengo que observar cómo responde, ¿no? Cómo responde la persona.
Pero básicamente se trata de esto, de que ante una misma palabra, no todos, digamos, en realidad no todos no, cada uno responde desde su propia historia. Y eso es lo que tiene que entrar en el juego. De la imagen interna que tiene cada uno sobre la propuesta. Claro, Okay. sí. Cuando son de niños, la propuesta, por ahí, yo no trabajé con grupos de niños en general, trabajé en consultorio en particular. Sí. Solamente una vez armé una dinámica con 2 niños, pues me parecía interesante para ellos, ¿no? Pero con los niños, en realidad, en general en psicomotricidad, no hay una propuesta anticipatoria. Se trata más de que ellos, digamos, uno ofrece, tiene un espacio donde ofrece distintos juegos y que ellos vayan eligiendo y uno va ahí haciendo las intervenciones, porque son niños, ¿no es cierto? Okay. Por ahí con los adultos sí igual siempre hay un plan, ¿no es cierto? Uno sabe hacia dónde, ¿no? Nosotros decimos en dirección hacia la cura, pero porque tomamos esa metodología, pero bueno, uno sabe más o menos hacia dónde y después reactualiza, ¿no? Pero con adultos sí es un poco distinto, porque el adulto, si vos le pones un abanico de cosas, es más difícil que espontáneamente se despliegue. Posiblemente se ponga a analizar cuál de todas esas cosas sería conveniente, más fácil, más accesible, y ya estaríamos como empezando a seleccionar y a separar. Es menos auténtico, me parece, desde la Sí, vida. sí, es más complejo, pero sí, digamos, es una línea, no es más auténtico, bueno, hay mucho más análisis, entonces es más difícil, porque cuando ya se impuso esta cuestión de analizar, y bueno, es más difícil para uno ese terreno. Entonces, el terreno se allana cuando uno propone y hay algo de lo espontáneo, porque, digamos, en lo espontáneo uno encuentra ese saber, ¿no? Claro, esto espontáneo que tiene el niño, que te va a decir sí, te va a decir no. O sea, no está analizando cómo se sentiría, es sí o no, ¿no? Donde surge ahí la creatividad también. Bueno, respecto a la creatividad, yo tengo un punto de vista. Ok. Porque yo abrazo la idea de Winnicott, amo, bueno, su libro Realidad del Juego lo amo, pero básicamente la idea que él de ahí toma de creatividad, donde él dice la creatividad es universal. Por ahí no somos originales en algo, ¿no? No somos originales, qué sé yo, no sé. Igual en este momento ideas originales es como, no sé, es muy difícil pensarla, porque siempre desde algún lugar creaste. Pero bueno, más allá de eso, no quiero entrar en el terreno de si es original o no. Lo que sí somos creativos, es universal. Si vos sos un ser humano en un estado de salud medianamente, bueno, él pone otras palabras, lo que pasa es que hay palabras que ya no se usan en este momento, ¿no? Pero digamos que si estás dentro de tus capacidades, que no estás dentro de una situación patológica compleja, ¿sí? Entonces sos creativo. Ok. Por ser humano ya sos creativo, ¿no? Bien, bien. Me encantó. Quisiera que también nos cuentes un poquito, a mí me impacta personalmente, por eso voy a volver sobre el tema siempre, Sí. el tema de tu tesina, ¿no? Uno hace una formación y cuando culmina la formación presenta una tesis sobre un tema. A mí me conmovió, me conmovió profundamente porque yo no había escuchado nunca y me pareció tan importante y necesario esto que vos traías, este nuevo enfoque, esta nueva propuesta, que voy a seguir preguntando sobre lo mismo y creo que cada vez que nos encontramos vuelvo sobre lo mismo. Y otra cosa que me impactó también es que tu profunda sensibilidad, que no, al no haber tenido, al no haber estado embarazada o haber tenido un hijo, poder sí haber tenido igualmente esta sensibilidad de la observación de todo el cambio que hace la naturaleza con ese cuerpo, esa psiquis y ese sentido espiritual de la vida, ¿no? A mí me emociona, me conmueve profundamente que hayas tenido esa sensibilidad, porque también traigo esto, no siempre hace falta que hayamos tenido que vivir todo para poder acompañar al otro cuando realmente estamos conectados de humano a humano, cuando hay humanidad. Entonces, sos para mí eso, ¿no? Sos la prueba
de que la conexión es entre humanos, no desde la herida de comprender al otro porque yo también lo viví. ¿Me explico lo que quiero Sí, compartir? sí. Lo que pasa es que, a ver, las experiencias de vida son múltiples. Entonces, si uno piensa que puede comprender o tratar de dialogar con otro porque pasó esa misma experiencia, y la verdad que estaríamos muy reducidos a los contactos que uno puede tener. Claro, pero hay mucha fantasía, en esto quiero traer también, hay mucha fantasía desde mi mundo, desde el mundo de los terapeutas formados en otras cosas, o quizás desde el mundo también de las constelaciones, se habla mucho de que como si tuviéramos que tener todo resuelto, ¿no? Entonces yo siempre digo, es un proceso. Yo puedo creer que hoy lo tengo ordenado y mañana se me desordena. Entonces, el hecho de humanizar y sacarle un poco de pánico a esto como que hay que saber todo o tener todo resuelto para acompañar a un otro. A veces acompañamos justo desde eso que no tenemos resuelto y en el contacto con el otro nos ordenamos juntos. Pero quiero que nos cuentes un poco de tu tesina. ¿Cómo se llama? Yo lo he tenido todo por acá porque no, me mata el título. Una mirada psicomotriz respecto de la postura de la mujer durante el embarazo. Sí. En realidad, desde la psicomotricidad no había nada escrito, pero sí desde otros lugares. De hecho, yo tomo los aspectos de la musicoterapia. Hay un músico, Gabriel, bueno, no me acuerdo. Yo soy muy mala en muchas cosas, entre esas los nombres. Pero bueno, es alguien que se puede encontrar en musicoterapia y para embarazadas, es Federico Gabriel, ahí está. ¿Viste? Eso, la cabeza termina diciendo. Y después también Frida Kaplan, que de hecho yo me terminé formando con ella antes de hacer mi tesis, porque en realidad no me autorizaban el tema, porque no había mucho, había algunas cosas de campo, pero no estaban documentadas, entonces era muy difícil, parecía como un imposible. Pero había dos cosas muy significativas que hacían que yo no desista. Por un lado, mi propia historia, ¿no? Yo nací, nosotros, pues, bueno, no tienen por qué saberlo, yo soy hermana gemela, teníamos una hermana mayor, y nacimos con la historia de mi mamá de lo que fue un embarazo gemelar yo nací en el año 72, no había demasiados embarazos múltiples. De hecho, en esa época había programas de televisión de estos que iban personajes extraños, y una de las cosas que decían es, bueno, si tenés un hermano gemelo, venía a la televisión, y qué sé yo, mi mamá siempre me miraba y decía, ni se les ocurra, jamás no se va. Ella, declarar que son personajes extraños, por favor. pero bueno, sí, era raro que existieran. Y además era raro también para los médicos porque ellos creían que su mamá solamente estaba gorda. La palabra era esta, era gorda, porque la parte era despectivo, tenía maltrato. Bueno, en ese momento no existía lo que era la violencia obstétrica. Bueno, yo crecí con esa historia que ella me contaba. De hecho, siempre decíamos que yo soy como la que no estaba prevista, porque ellos tenían nombre y el mío no estaba elegido, porque bueno, se suponía que era un hijo. Y entonces para mí siempre fue todo un enigma. Pero viste, el enigma es el que, en realidad uno después se da cuenta, el enigma es el motor que pulsa a la vida, ¿no? La pregunta pulsa y siempre pulsa, y a veces es inacabada, es la misma, pero es inacabada, uno reformula. Bueno, yo reformulaba y reformulaba, o sea, toda mi vida hasta el final de la existencia de mi mamá le pregunté. Y reconstruíamos esa historia, ¿no? Eso por un lado. Pero pasó algo muy llamativo, muy a los inicios de mi formación. Pero me parece que vos esto no lo sabés. ¿Te me congelaste? Sí, ¿no? Ahí estoy. Ahí estás. Bueno. No lo sabes porque esto quedó en el ámbito universitario, así que no creo que te lo haya contado. Nosotros en la carrera tenemos muchas materias teóricas y muchas materias vivenciales. Las vivenciales se llaman formación personal corporal. Bueno, en una de esas formaciones, lo que se trabajan son distintas técnicas. La idea es que vos como psicomotricista
te formes en múltiples recursos, porque así vas a poder, en el momento que te viene alguien, bueno, abrir el juego de distintas maneras. Bueno, estábamos con una actividad, nos había tocado Javier Pasos, que no sé, él está en España ahora, pero a veces me pone corazones, así que si llega a estar o a escuchar, bueno, le mando un beso. Pues nos había tocado a nosotros ser observadores no participantes. Ya estábamos más avanzadas en las formaciones, entonces nos pedían a los alumnos que observáramos y que escribiéramos, que hiciéramos las crónicas. Y se hacían de a dos, porque además es eso, ¿no? También ahí te empezás a aprender esto de las distintas miradas. Bueno, la cuestión es que estábamos observando y yo anoto en un equívoco, ¿no? Una observación, algo observo y anoto algo equivocado. Uh-huh. No importa, ahora después les digo qué es, ¿no? La cuestión es que nos juntamos con Javier para hablar sobre las cosas que ambos escribimos y armar un único escrito para presentar a la semana siguiente. Y cuando hablo con él, me vuelvo a equivocar. Y entonces hablo de María Eugenia, que era una compañera, y le digo, no, porque viste que María Eugenia parece que está embarazada. O sea, le digo, hubo un movimiento, le digo, yo sé que no, y además ni siquiera sabía y tampoco era importante, pero yo anotaba y me salía la palabra, el furcio me salía embarazada. No me acuerdo ahora qué era la palabra que yo quería escribir, pero yo escribía y me salía embarazada, y me salía embarazada. Le digo, le digo, por favor, revisa el escrito antes de presentarlo, le digo, porque me sale y está mal, o sea, no pasa por ahí, ¿no? Además no estaba embarazada, porque nosotros fuimos y le dijimos, mirá, nos pasó esto. Entonces yo digo, mirá, yo te vi, hiciste un gesto, justamente era una clase de eutonía lo que nos estaban haciendo explorar. Y ella se mata de risa y me dice, ay, Fabiana, qué ocurrente que sos. Le digo, no, está bien, le digo, te lo digo porque yo lo escribí y quise poner otra cosa y me salía, y con Javi... Claro. Bueno, pasó. De 3 minutos. A los 3 meses me llama y me dice, Fabiana, estoy embarazada. Le digo, no. Me dice, sí. Ese día que vos me viste, estaba embarazada. Entonces yo, viste, como que se quedó la marca. Y después, en la última formación que hice, yo tenía a mi amiga, Eliana, la voy a nombrar, porque, bueno, soy la comadre del segundo hijo, pero con el primer hijo, no, el segundo hijo. Con el segundo hijo. Bueno, no sé, perdón. Pasa que, bueno, hay cosas que quedan en la historia y... Bueno, la cuestión es que hicimos un trabajo con ella también cuando estaba embarazada, desde la psicomotricidad. Yo tenía que, como estudiante, hacer ya abordajes como si fuera psicomotricista recibida. Y bueno, nosotros por una cuestión de cuidado buscábamos personas que fueran de nuestra esfera, porque éramos estudiantes, ¿no? Estábamos, por supuesto, guiados por los docentes, nosotros hacíamos nuestros planes, nuestras escrituras, bueno, nuestros abordajes teóricos, como cualquier carrera universitaria que implica que uno tenga que hacer prácticas para después estar, como empezamos a hablar, fogueado, ¿no? Y entonces me di cuenta de que no era nada fácil, que no era nada fácil ese momento, y que las mujeres de alguna manera terminan estando un poco solas. Ok, vamos a recordar un poquito porque se unió gente nueva. Estamos hablando con Andrea Fabiana Casano, mi amiga, mi persona luminosa, y es psicomotricista y nos está compartiendo un poquito qué es la psicomotricidad, y yo siempre estoy muy curiosa sobre su tesis y sobre el trabajo postural en mujeres embarazadas. Entonces nos están contando un poquito cómo surge la tesis y también en qué se enfoca. Y me quedo con esto que traes, que es muy importante, que a veces las mujeres embarazadas están muy solas. Por más que estén acompañadas, quiero agregar yo esto, por más que estén acompañadas, por más que haya una pareja presente, por más que haya un dispositivo social, hay algo del cambio enorme
de ser habitado por un ser humano vivo Mm. que hace, desde mi comprensión, es un cambio existencial. Entonces esto lo sumo a lo que vos traías, que no sé si tiene que ver con lo que vos decías, pero bueno, mi experiencia me superó y lo quiero traer, ¿no? Esto Bien. de ser habitado por un ser humano ya me parece un montón, entonces Mm. todos los que están alrededor quizás puedan acompañar, pero no sé si la mujer embarazada logra estar acompañada. Así que ahora nos contás vos. Eh, Mira, yo en ese punto hay algo que es como la vida misma. Cuando a vos te pasa algo que te conmueve y te mueve la estructura, no importa si es un embarazo, si es una alegría muy grande, pues no sé, un viaje que tenés que hacer, que estabas esperando, o es una pérdida. Hay algo que es único, que lo sentís vos y que nadie sabe tampoco cómo hacer para estar. Que la gente, por más que te quiere, está ahí, hace todo lo que es humanamente viable, pero eso es, cada uno tiene la carne que tiene y lo maneja como puede. Lo que pasa es que en el embarazo, lo que a mí lo que yo veía es que además de que está esa responsabilidad por una vida que está dentro, ¿no? De la cual no ves nada, no lo ves, lo sentís, pero no lo ves, están llenas de turnos. O sea, en Mm, el momento que deberían estar tranquilas, serenas, están llenas de turnos. Y hay gente que se puede movilizar fácilmente, que tiene auto, que tiene un dispositivo, una red, pero hay mucha gente que va en colectivo. Y yo viajo en colectivo todos los días y cada día es más difícil viajar en colectivo, es más difícil que te den el asiento, pero también es más difícil viajar en un colectivo y que no te sobresalte, porque las calles, porque bueno, miles de factores. Entonces están llenas de turnos en un momento donde por ahí pondrían o tendrían que estar más tranquilas, no sé, pienso que habría que generar otros dispositivos. Entonces me parece que más allá de toda la red que una pueda tener y armar, hay algo que se impone y que, bueno, que tenemos que pensarlo y que tenemos que conversarlo y que hay que abrir temas, hay que abrir posibilidades. Hay muchas cosas nuevas o que no son tan nuevas, pero que se están popularizando un poco más, que son más accesibles. Eh, y mira, me llevas a pensar, ¿no? O a recordar en realidad, porque cuando yo empiezo mi tesis de grado, mi trabajo final no se llama tesis en mi universidad, es trabajo final de grado. Cuando yo lo empiezo, bueno, el título era otro, ¿no? El mío, pero bueno, uno tiene que ir viendo lo posible. Y en ese momento me decían, ¿por qué ponía mujer? Dice, pero a ver, ¿por qué pones mujer? ¿No? Yo estoy hablando que yo empecé en el año 14, 2014. Entonces digo, porque yo quiero hablar de la mujer embarazada, porque en el embarazo hay muchas otras cosas, pero yo quiero centrarme en la mujer. Entonces, claro, me decía, pero escúchame, no hay otra, decía, lo del filipino fue así, ¿no? Hubo alguien que me dijo, lo del filipino era mentira. Le digo, sí, no sé, yo en ese momento estaba tomada por todo, no, uno cuando está en un trabajo final está como muy tomado por el trabajo. Le digo, mira, no sé de filipino, no tengo idea, le digo, pero yo quiero que esté la palabra mujer. Entonces lo que hice, yo estaba con mi psicóloga Viviana, que por ahí también me escucha, porque me sigue, y además retomé con ella hace poquito, así que un beso, es excelente persona y excelente profesional. Y entonces empezamos a pensar, ¿no? Juntas. Y bueno, al final me anoté en un congreso de la Asociación Argentina de Salud, que tenían un congreso centrado en la persona, mandé lo que era el proyecto, les encantó, me pidieron que escribiera, que pudiera disertar en una mesa que era de proyectos, ¿no? De jóvenes armando teorías. Entonces, lo armé, me presenté, lo expuse y me avalé. Después al final me termino citando yo en mi trabajo final de grado, porque bueno, es ese pasaje, ¿no? Digo, ¿cómo las cosas son construcciones? A veces uno piensa que está
que se está distrayendo o que se está yendo por la tangente. Sin embargo, después todo te va mostrando que todo tiene un cauce, todo se ordena, ¿no? Todo, como hoy en un momento dijiste la palabra orden, ¿no? Porque tiene que ver con eso. Y la postura también tiene que ver con un ordenamiento, ¿no? Y ponerse de pie también tiene que ver con un ordenamiento, ¿no? Y, Genial. Mira, acá nos está preguntando Tomás, porque nos está escuchando atentamente, dice, ¿en qué puede afectar al hijo esas situaciones que vive la madre durante el embarazo? Y después dice, más que nada en las que está sola peleándola, ¿no? Y me compartías ayer esto, de que también lo que observa la psicomotricidad cuando hay un síntoma, cuando hay algo patológico, es empezar a observar esa relación bebé-mamá, ¿no? Y justo casualmente Tomás nos trae esto, y dice, y soportando la deficiencia en salud. sí. ¿En qué puede afectar al hijo? Hay quienes dicen, y creo que está en la primera parte del trabajo final de grado, porque hay posiciones que hablan de que el hijo se gesta mucho antes de que esté gestado en el vientre materno, ¿no? Hay una prehistoria. Todo eso es el hijo. El que se habló o no se habló y llegó, el que se gestó, el que se fue alimentando de todo eso que fue alimentándose la mamá mientras él estaba por dentro, ¿no? Porque, bueno, ya se sabe, los latidos del corazón de la madre los escucha el niño, la voz, bueno, no es niño todavía, ¿no? Pero la voz del papá también la recibe, los sonidos externos también, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es una caja de resonancia, ¿no? Ese alimento de sustancia y emocional, ¿no? Sí, nosotros no nos alimentamos únicamente con la comida material, o sea, digamos, eso está clarísimo, ¿no? El ser humano, yo creo que más que el ser humano, si uno observa la naturaleza en general, cómo se mueve, nada es solamente en el plano físico, de lo físico, ¿no? De lo tangible. Hay cosas que se mueven en otras esferas y que son igual de nutricias en ese punto. Y que hacen hacen a que se constituya, ¿no? Entonces, sí, obviamente no es lo mismo una mamá que está atravesando su embarazo con compañía, pareja, no pareja, con compañías, con una red, ¿no? Yo hablo mucho de la red, porque la red es muy interesante, la red, porque son hilos, pero también son vacíos. Son anudamientos, ¿no? Son anudamientos de hilos, pero también son huecos, ¿no? O vacíos. Esto de que no está todo lleno, no es la completitud. Justamente, lo completo es en la falta, ¿no? Si hay algo que falta, ahí hay algo que se puede completar, ir completando. La posibilidad. Claro. Es Y un no es en espacio. la certeza, porque en un momento alguien, no sé cómo hablamos de lo certero, no es en la certeza, hay que dar posibilidad a lo sorpresivo y a la incertidumbre, porque si no, está cerrado, y en lo cerrado no hay lugar para que entre nada. Claro, y también se me ocurre esto que en lo incierto está la posibilidad de un encuentro, y cuando hay un encuentro con un otro, no hay certeza de lo que el otro trae. Entonces me parece que estos espacios vacíos justamente es para que haya una co-construcción en ese encuentro. Sí, no hay certeza en lo que el otro trae ni en uno mismo, porque a ver, yo vengo con todo lo que yo porto, pero después, bueno, a mí me encanta una frase de Ajuria Guerra, ¿no? Que dice esto: no es ni el hombre ni el niño, es es en ese espacio. Y en este espacio lo que pasa, como en este, no es ni Sonia ni Fabiana, ¿no? Es algo que ya excede, que es más que eso, no es ni la suma de las partes ni es la totalidad, es algo más, es otra cosa, ¿no? Claro. Y es otra Sí, cosa a la que no le quiero poner nombre también, ¿eh? No es, no, porque lo estaríamos limitando, lo estaría definiendo, tendría un borde, ¿no? Y acá es nosotras, Marcela, Tomás, Ángeles, todos los que se van uniendo y lo que les va pasando o los que están siendo tocados desde lo que nosotros podemos estar abriendo, qué es la memoria que se gatilla en cada uno. O sea, en esta red que hoy tenemos, estableciendo un contacto, también puede haber un encuentro con nosotras o un encuentro con algo de sí mismo,
que se activa al escuchar algo que se gatilla. Bueno, en este punto vos recién hablabas algo de cómo se construye, ¿no? Y que por ahí los terapeutas dicen que hay que saber, por ahí mucho. A ver, yo no voy en contra del saber, todo lo contrario, ¿no? Estoy a favor, hay que saber y hay que seguir construyendo saber. Pero digo, hay algo a priori que solo es lo que uno porta, ¿no? No, después lo que pasa no se puede saber, y no se puede saber todo. Hay que habilitar la pregunta, y mi hermana gemela dice siempre, y saber dónde ir a buscar. Dice, yo sé que no sé todo, pero sé a dónde ir a buscar. Y saber eso, y saber que siempre hay tiempo, que si uno quiere seguir siendo respetuoso y serio, hay tiempo. Entonces decir, bueno, mira, esto es con tiempo, porque si hay algo que también aprendí gracias a mi psicóloga Vivi, es la pregunta se sostiene. La pregunta se sostiene. ¿Por qué hay que responder todo ya? ¿Por qué ya? Saboreemos. Bueno, viste el poeta Rilke dice habitar la pregunta, ¿no? La misma pregunta trae la respuesta, que en 10 minutos no es la misma, y en media hora no es la misma, ni vos ni yo somos las mismas. Entonces, esa pregunta habitada nos puede llegar a abrir un abanico de posibilidades que si me quedo con la respuesta, me perdí de la riqueza del otro. Y esto que vos traes, la no certeza, nosotros llamaríamos desde lo sistémico lo fenomenológico, el poder estar abiertos a eso que se empieza como a mostrar, que una vez que se mostró ya no es porque empieza a transmutar o a formar parte de otra cosa más grande, ¿no? Entonces esto se muestra, se abre, y ahí empieza lo generativo del encuentro y del contacto con el otro. Pero sabes que no me quiero ir muy lejos, hace 45 minutos que estamos conectadas, quiero que puedas contar también un poquito de esto, que trabajas con adultos mayores, qué es lo que haces. Quiero que comentes algo de lo que es el yoga de la risa, porque realmente me parece generativo los espacios que estás brindando y que se tiene que saber que existen estos espacios. Así que bueno, contanos todo antes de que Instagram nos desaloje, que no tengo idea cuánto tiempo nos da. No sé, cuento todo rapidito. Total, digamos, no es cosa que no se pueda encontrar, porque todo lo que te puedo hablar se encuentra en las redes. Y también te pueden encontrar en tu canal de YouTube. Sí, sí, tengo un canal de YouTube. Lo que pasa es que... No lo quiere decir, pero ayer descubrimos que tiene un canal de YouTube con todo el material abierto, que no sé qué hace esta chica que tiene todo abierto en YouTube. Primero, tengo un canal de YouTube porque tenía que ver con la pandemia y poder transmitirle a los participantes de ese momento. Segundo, no hay problema de que esté abierto porque, como te dije alguna vez como amiga, las ideas se pueden robar, pero el talento no. Así que no hay nada que, y además lo decíamos recién, hay poco que se puede hacer original porque venimos de una prehistoria, o sea, hay que honrar, o sea, yo honro a mi mamá, honro a mi papá, honro a mis nonos, y honro hasta ahí porque no conocí más de la historia, ¿no es cierto? Entonces hay que honrar, y uno sabe que uno le da una vuelta, pero que, qué sé yo, hay gente que es iluminada y puede hacer cosas originales. Yo trato de ser creativa y con eso me siento feliz. Entonces, si hay algo que a otro le ayuda a disparar la cabeza, bueno, pues yo también tomo, o sea, este dictado lo tomé de la técnica digamos, que pude atravesar con Paula. Entonces, o sea, nada, hay que hacerlo circular. Eso por un lado. Acá te cuento que nos están diciendo que amaron esa humildad, y eso que no la conoces, Natalia, pero yo la vi primero, es mi amiga. Tu amiga personal. Dicen que tal cual tu talento es propio. Así que bueno, contanos, adultos mayores, ¿qué haces en los talleres con adultos mayores? Bueno, mucho de lo que uno hace depende de los adultos que hay. En este momento se transformó el espacio porque justamente a alguna de las participantes le interesaba más el movimiento. ¿Por qué? Le interesaba más el movimiento. Porque como son personas de 88 años, no todo el mundo les abre las puertas para que vayan a hacer una actividad física. Hay quienes sí, pero bueno, hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, la hago en silla. ¿Sí? Todo lo que hacemos lo hacemos en silla. Entonces, lo que hacemos no es actividad física, pues yo soy psicomotricista, no soy ni profesora de yoga, ni tengo formación en educación física, pero sí en el trabajo corporal y a partir de movimientos. Y tomo algunas cosas desde la autonomía,
por la formación que tengo para las embarazadas, que como yo lo tuve que atravesar también en mí, digo, bueno, yo no estaba embarazada, lo pude atravesar en mí, puedo decir cómo a mí me modificó, entonces puedo transmitírselo a otro, porque sé que si para mí es válido, para el otro es válido. Entonces, bueno, tomo mucho de ahí, hice otras formaciones, trabajé, hice con Majo Nobili, que por ahí también en algún momento pesca. Ella tiene tenía un seminario de un año donde hacíamos trabajo corporal, personal, con también bagaje teórico, todo siempre se acompaña de lo teórico, porque obviamente necesitamos la teoría, pero la teoría se nutre de la práctica, eso es así. Vamos a Volver, ¿qué hacemos en un taller de adultos mayores? Para los que no sabemos nada, yo soy un adulto mayor y estoy acá escuchando a estas dos mujeres que hablan. Habilitamos un espacio primero para que yo escuche cómo están y para que ellas se escuchen entre ellas. Es un espacio que está pensado desde lo social. Bueno, como habíamos puesto en Conexión social. Sí. Claro, lo que decíamos en el flyer. Exacto, y como dijimos también ahí mismo que el cuerpo es un lugar de registro, es también esto, ¿no? Que ellas vayan contando qué les va pasando en el cuerpo, porque desde ahí uno puede hacer prevención y decir, bueno, si hay alguna situación corporal que está molestando, uno puede ya anticipar que hay algo que ajustar, o revisar, o bueno, indicar alguna derivación también, ¿no? Yo a veces también puedo decir, por ahí sería bueno, ¿no? Que vayas a un médico, o bueno, cositas, ¿no? Entonces hay una parte donde hacemos esto, nos contamos cómo fue la semana, nos actualizamos en cosas que vamos pensando, sintiendo, después hacemos movimientos, generalmente trabajamos con lo postural, movimientos muy dirigidos, ahí sí, pero por esto, ¿no? Del cuidado del cuerpo del adulto mayor, trabajamos con la voz, porque siempre hay un espacio para la voz, más allá de la palabra hablada, sino sentir la propia voz, la resonancia de la voz, sí, lo que se modifica en la voz por el paso del tiempo, lo que se modifica en la garganta por el paso del tiempo, porque también es una cuestión muscular, como cualquier músculo, entonces envejecemos todo el cuerpo, no una parte, no envejece la piel de la cara, envejece todo, entonces bueno, en ese punto. Y después hacemos generalmente algún trabajito de relajación, y volvemos a tomar la palabra sobre esto, ¿no? Revisar qué nos pasó, cómo vinimos y cómo nos vamos. Porque también hay una cuestión de que todo pasa rápido, entonces no registramos y parece que todo da lo mismo. Entonces no da todo lo mismo. Esto fue valioso, no fue valioso, no si me hace bien o mal, ¿no? Es bien, mal, bueno, feo, son lindos. No, esas cosas no, porque nos quitan la posibilidad de tomar el beneficio. Claro, de explorar y tomar la verdadera información que debe tener un significado, ¿no? Hay un significante, un significado, poder darle lugar a evitarlo, darnos cuenta de cosas. Entonces tenemos conexión social, tenemos un lugar para manifestar lo emocional, también vamos a trabajar el cuerpo, quizás alguna actividad donde se trabaje la memoria, ¿no? En esto de poder estar. Bueno, de hecho, cuando hacemos el registro de cómo vinimos y cómo nos vamos, porque acá, digamos, la memoria es a corto plazo la que está más afectada siempre, ¿no? Claro, En general, todo lo anterior, o sea, si vos dejás, ellos la historia de vida de cuando eran jóvenes para atrás la tienen bastante vívida. El tema es la memoria a corto plazo. Entonces, bueno, eso, sí. Y también hay momentos de jugamos, ¿no? Depende del día, pero también hemos jugado, jugamos con palabras, jugamos con juegos reglados, jugamos con cosas que a ellos les interesan y que juegan con sus nietos, entonces vemos eso, armamos un grupo de WhatsApp para usar el WhatsApp y ver cómo se usa el WhatsApp. O sea, va pasando por todas las dimensiones, ¿no es cierto?, del ser humano, de psicomotricidad. Me encanta, y de acuerdo a la posibilidad del grupo, ¿no? La personalidad que el grupo va generando. Una pregunta, ¿esto lo haces en un lugar físico o, por ejemplo, si hay un grupo de personas de, decirte, no sé, zona Barrio Norte, 5 amigas que le están interesadas en hacer esto, ¿hay posibilidades de generar un grupo en algún espacio que alguien proporciona, no sé, proporciona el espacio, o la señora Carolina en Barrio Norte tiene 4 amigas que le interesaría? Sí, nosotros trabajamos
uno arma el grupo. Lo interesante es que haya un grupo, un espacio físico real y es en presencial. Yo no trabajo en virtual. Con la pandemia nos costó muchísimo, muchísimo. Aprendí que Está no, preguntando justo Natalia, que está en Pinamar, pregunta si la actividad es online o presencial. yo en general trabajo en presencial. Ok. Si es online, tendríamos que conversar, conversar, conversar y ver. Eh, De encontrar un grupo que sea ecológico, el poder trabajar online, sin riesgo, digamos. a Todo ver, depende. la formación que yo hice de desplegar, que era una formación corporal, la hice en virtual. O sea que sé que se puede Es hacer en virtual. aplicable. Claro, sé que se puede hacer en virtual. No digo que no sé que es imposible. Yo tengo mis reservas, mis cuidados, porque se trabaja, es otra la llegada. Ok, Por ahora siempre trabajé en presencial. Eso por un lado. genial. Por otro lado me preguntaste lo de yoga. Bien, entonces tenemos la actividad para adultos mayores, que es todo esto, donde se Y está era dando esto yo sola. que proponíamos en el flyer. Después estás haciendo esto que es el yoga de la risa, que ahora se llama. No, se llama el yogarotriz porque somos tres Sí. profesionales que nos unimos. Una Ujú, profesional que es la que sí hace yoga de la risa, que es la que está formada, otra ujú. profesional que hace aromaterapia, que es la que está formada, y yo que hago psicomotricidad, que soy la que está formada. O sea, cada una tiene su especificidad. Las tres coincidimos en que nada es en soledad, entonces nos unimos y armamos una dinámica para ofrecer a adultos, estos de adultos. Genial, o sea que también es grupal, Sí, también es es digital. en un espacio, un grupo de personas que van a estar trabajando con estas tres disciplinas integradas, la Sí, aromaterapia, la psicomotricidad y el yoga de eso la de la risa. risa. Que Sí, además está decirles que no se lo pueden perder en cuanto haya abierto el espacio, yo les voy a estar contando porque merece la pena, merece la experiencia, no la pena, así no. que yo dije, esto tiene que saberse que se está haciendo, yo Hay una no puedo canción, ¿no? creer. Las penas, ¿cómo era? Las vaquitas son, las vaquitas son de otro, las penas son ajenas. No Ay, sé, qué sé yo. bueno, por ahí alguien del público No sabe me esta lo- canción. Estamos hablando de algún refrán que no No, conozco. No una sé. canción, una canción. Ah, menos, me la perdí esa. Hablando de canciones, Sí, karaoke saludable. No, no, ok. no. 20 de junio en casa, Sí, en tu casa. 20 de julio, Día del Amigo. Esta vez va a ser en casa, en espacio, porque va a ser privado, pero la propuesta es abierta, porque lo hacen siempre ustedes. Así Sí. decía Atahualpa, nos dice acá Natalia. Escribinos cómo decía. Las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. Ahí Ah, está, ¿viste que alguien sabía? muy bien, María José lo trajo, qué grande, mira qué público que tenemos. Hasta Pasa se que son uno, no leo, no, en el celular no puedo leer. ni No puedo. idea. No Acá tengo lo idea. trajo. Sí, 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 es de Atahualpa y María José se acordó con mira. Muy Qué bien, y grande. luego el poncho. Bien, entonces, Sí, 20 de julio en Floresta va a sí. haber karaoke saludable, pero contale a las personas que nos están viendo y las que nos vayan a escuchar después, ¿qué es un karaoke saludable? Yo hasta el karaoke venía bien, lo saludable, dije, ¿qué pasó? Bueno, Contanos. fue perfeccionándose, siempre fue karaoke saludable, pero fue perfeccionándose. Eh, también somos distintas profesionales, yo no canto, pero yo siempre fui muy interesada sobre los relatos orales y me formé en narración oral y también hice 2 años de radioteatro. Un beso a mi profesor Rodo, tiene también un canal en YouTube, Los Cuentos de Rodo. Ujú. Eh, bueno, me voy formando con él para trabajar todo lo que es la técnica vocal y otra de las personas le interesa lo que es el canto. Bueno, todo lo que tiene, la voz es cuerpo, ¿no es cierto? Y el canto ya también se sabe que es sanador y esto tampoco es nuevo porque nuestros ancestros, más ancestros, hacían cantos sagrados y bueno, lo que pasa es que la modernidad nos hizo olvidar de algunas cosas y ahora eh, a nosotras la vida nos fue recordando que hay otras posibilidades. Nosotros, si yo tengo que decir que es para mí el karaoke saludable, es la primer medicina y es el primer ámbito donde quiero hacer cuidados paliativos. Eh, yo lo veo así. Nació para mí, eh,
hay distintos nacimientos. Yo cuento el mío. Para mí nació de un evento que yo hice en mi casa, que lo llamé el no cumpleaños, el 18 de noviembre del 2023, ¿no? 23, sí. 23, sí. Eh, Mi hermana gemela y yo habíamos cumplido 50 años en el año 22, el 5 de septiembre, y mi mamá venía con una enfermedad terminal, ya estaba, sabíamos que estaba esperando que sea el día de nuestro cumpleaños, y bueno, festejamos con ella como se pudo, y el 11 de septiembre del 22 fallece. El 4 de septiembre del 23 fallece mi papá, y entonces, bueno, el 18 de noviembre yo agarré y dije, es momento de celebrar la vida y honrar a los que nos la dieron, y ahí yo puse el no cumpleaños, y bueno, un amigo, Alejandro, que también le mando un beso, que estaba atravesando un momento difícil, me prestó un micrófono y parlantes, y se reenganchó. Dijo, sí, 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 sí. Bueno, también mi pareja, mi familia se engancharon, mis amigos se engancharon, así que nació para mí ese momento. Pero para mí era esa celebración. En enero del 24 veníamos con mi hermana mayor con ciertas situaciones de acompañamientos a los médicos, y entonces nos juntamos con mi gemela en un bar que se llama El Patio Vegán, también se los recomiendo, en Aedo, a tomar algo y a conversar sobre posibilidades para acompañar a mi hermana mayor. Y entonces ella me dice, Fabi, ¿y si hacemos algo? ¿Si hacemos un karaoke para que Cari participe? Cari es tu hermana mayor. Cari es mi hermana mayor. Y Es. bueno, y ahí nos pusimos a hablar nosotras, éramos las únicas dos que estábamos en el patio, vino el chico que en ese momento era como el encargado, conversamos con él, empezamos a hablar, le encantó la idea de que hiciéramos algo, y en abril hicimos el karaoke en el patio de verano, y estaba Karina, y cantamos juntas Lloviendo Estrellas, como habíamos cantado acá en casa. Yo me Y acuerdo que me había encantado, estuve en tu cumpleaños, en el cumpleaños en el no cumpleaños, porque lo dijiste muy rápido y quizás no se escuchó, el no cumpleaños, que era el poder festejar la vida más allá del día que había pasado, la fecha del cumpleaños, pero sí era un momento festejable porque estaban vivas, estábamos ahí sí, compartiendo. y Entonces llegó el tiempo, mientras respirás y podés seguir contándonos, llegó el tiempo de poder hacerlo en el patio de ese bar donde se dieron las cosas y el encargado dijo sí, y pudieron volver a cantar sí. Lloviendo Estrellas con Karina. Mm. Sí, tener fotos de ese momento. Y bueno, después nos llamaron de algunos bares de zona oeste, que es la zona nuestra, donde vivimos, y hicimos bares. Después nos llamaron de un salón de eventos, porque hacían una fiesta para el Día del Amigo, y nos llamaron, y después de ahí, una de las chicas que estuvo en esa fiesta hacía danza, entonces cuando quisieron celebrar fin de año, nos convocaron a través del espacio del salón, nos convocaron, y, y lo que nosotros decíamos con los profesionales, nosotros venimos trabajando mucho en lo personal el tema de la alimentación, la real, ¿no? La alimentación de comida, y, y dándonos cuenta de que hay cosas que son nocivas, por lo menos para nosotras. Nos capacitamos mucho con médicos que están reconocidos, todo lo que podemos escuchar, y de hecho mañana voy a dar una capacitación para conocer sobre otras maneras de alimentarnos, porque bueno, en nuestra familia ya está declarado por todo el linaje familiar, todos fallecen de cáncer. Entonces eso era lo que nos preocupaba, y por eso viene lo saludable, y por eso viene de que somos medicinas y otros espacios que sean paliativos diferentes a los de los hospitales, ¿no? Salir de esos lugares. Entonces, eso.
Esto quiero traer lo que también aprendiste con Karina, esto de que lo tenés en tu Instagram, creo que es, ¿cómo es que se llama? Que dice Karina, que surgió a partir de Karina, esto de cuidarse amablemente, algo así, ¿cómo es? Ay, ¿cómo? Que ahí se me cayó la frase que nace a partir de tu experiencia con Cari, esto de cuidarnos amablemente, ¿cómo es? Mi eslogan, digamos. Yo Ujú. pongo abrazando los buenos tratos. Abrazando los buenos tratos. Justamente es esto, el poder dar y resignificar la alimentación saludable o un festejo en karaoke en grupo honrando los recuerdos de estar en este fueguito tribal, cuidando Mm, la alimentación como intención mm, de no darle tanto trabajo al cuerpo, sea que vaya degenerando en una enfermedad o no, y aprendiendo a hacer un cuidado paliativo desde otro lugar, ¿no? Desde la amorosidad, desde también alimentar amorosamente el organismo. mm. ¿Mm? Entonces, Sí, de hecho, bueno, el proyecto no mío, sino de otra de las profesionales es formarse más y abrir su propio espacio de karaoke y mientras cantamos y celebramos y comemos rico y sano, también que haya profesionales que nos puedan contar por qué comer sano, porque a veces cuando nos lo cuentan nos vamos dando cuenta y vamos tomando más conciencia, ¿no? De que no es un esfuerzo, es un trato amoroso. Mira, yo me acuerdo, el 11 de agosto del 22 yo me caí y me esguincé y terminé en kinesiología. Y cuando estaba en el kinesiólogo, viste que ahora vos vas al kinesiólogo y son muchas personas atendiendo a muchas personas. Entonces, despachando a muchas personas. bueno, la cuestión es que había una señora mayor, ¿no? Y entonces venía el kinesiólogo y nos contaba cuáles eran la serie de ejercicios que teníamos que hacer. Y cada vez que se iba nos decía, recuerden que estos ejercicios que yo les doy acá los tienen que hacer en su casa 3 o 4 veces al día, ¿no? Entonces, en una de esas veces la mujer ya estábamos en confianza, ¿no? Nos veíamos, pues viste que terminas coincidiendo con las sesiones. Y me dice, ay, pero a mí me da fiaca, yo me olvido de hacerlos. Entonces yo le digo, bueno, pero anótatelo, aunque sea empezá a anótatelo en el celular, anótatelo en un lado y te lo vas a acordar. Y me dice, pero si después yo me tomo la pastilla y es más rápido. Claro, a mí se me llenaron los ojos de lágrimas, porque mi mamá, una de las cosas que ella tomaba 4 tramadol por día. Y una de las cosas que le afectó y que hizo que ella llegara a donde llegara fueron esos 4 tramadol. Entonces yo la miraba y le decía, bueno, pero a veces el camino más fácil no es el mejor camino. Yo decía, ¿cómo le explico, no, a ella lo que yo veo? Y bueno, como no se lo podía explicar, Se hacemos lo karaoke. podemos contar, se lo Claro, podemos contar ahora. claro. Esto Entonces, que traes, qué necesidad de anestesiar el dolor y alejarse de esta experiencia, si hablamos de psicomotricidad, ¿no? Que es un todo, esto de historizar dónde empieza, el por qué, cómo vino, que lleva a un punto donde terminamos en esto de consumir algo que nos anestesie para poder seguir haciendo que no pasa, ¿no? Este cuerpo tan sabio que está todo el tiempo gritando para que nos quedemos, molestando para que nos demos cuenta. Entonces me parece tan hermoso esto que estás trayendo. Y acá tenemos otra vez a Tomás que nos pregunta, dice, qué bien, ¿incluís fitomedicina también? yo no incluyo nada que sea medicinal porque yo no estoy habilitada para medicina, pero Ok, sí me que no tomo quiere decir que incluso. no lo consumas para vos personalmente. Ah, claro, sí, sí. Yo Ok. escucho, pruebo lo que para mí bueno, mi medicina con la que yo, digamos, estoy atravesando, por ejemplo, yo estoy ya en la época de la menopausia y tengo muchos síntomas y lo digo porque me parece que también es algo de lo que hay que hablar, muchos síntomas que me hicieron desconocerme en muchos aspectos, pero yo me trato con medicina antroposófica. Yo voy a una médica que es validada digamos, por la formación y, y también, digamos, conozco de fitomedicina y he tomado, lo que pasa que, bueno,
uno va buscando lo que mejor le sienta, ¿no? Y me parece que ahí está, por eso también es interesante que haya muchas alternativas y que haya mucha difusión de las alternativas, porque uno tiene que ir viendo lo que le da resultado a uno. El cuerpo, por eso también hablábamos del cuerpo como lugar de prevención, ¿no? Porque el cuerpo, si uno lo escucha, es un gran maestro. Es un gran maestro. Cuando, por ejemplo, alguien dice, uy, me agarró una gripe que tuve que terminar en cama. Bueno, tuviste que terminar en cama porque antes no escuchaste que tenías que parar. Entonces, el cuerpo Detenerte. necesitó una gripe, ¿no? Claro, detenerte antes, ¿no? Merecía ese descanso. Esto de poder merecer darnos el tiempo para parar, parece que no está habilitado, ¿no? El poder decir necesito parar. Entonces es como que mi biología tiene que hacer algo para que yo me pueda dar lo que necesito. Entonces me parece que es infinito eso. Pero bueno, acá decir que en primera medida esto, acá nos vuelve a decir Tomás, claro, refiere que en su familia también, su abuela tenía 15 hermanos y casi todos murieron de cáncer. Mm, Sí. Eh, Creo que es infinito el tema cáncer, así como palabra a la cual muchos le tienen miedo, muchos le tenemos miedo, me voy a incluir también, quizás no la excluyo, la puedo mirar, me tocó también vivir en mi familia y seguir los tratamientos y decir, wow, eso, viste que el punto este de que es un alivio cuando mueren y después transitar la ausencia y todo esto que para qué te voy a explicar, que lo sabes como muchos de los que estamos acá, y bueno, y poder abrazar la experiencia de quedarnos. Entonces quiero, ya casi cerrando, porque se han quedado, gracias generosamente, tenemos 12 personas que nos acompañan. Acá mm. se sumó la mamá de Franco, que, perdón, lo siento, no me acuerdo el nombre, que su espacio es Eligiendo Hábitos Saludables, así que bienvenida, nunca mejor que hoy. Eh, y bueno, y también se me ocurre esto, ¿no? Que podamos elegir los espacios saludables internos. Mm. Gracias a vos, Tomás, por estar, por apoyar, por participar, por preguntar, Esther, mi vida, ahí está, Esther, mi corazón. Así que bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Quiero volver a destacar esto. Desde tu experiencia profesional, desde esta integración de seres completos, desde esta profesional que mira a un ser completo y que interactúa con diferentes disciplinas para poder chequear, derivar y habilitar al ser humano en todo su contenido, ¿no? Eh, los espacios que habilitas para poder aplicar tu tarea, tu ser haciendo y y tu hacer siendo, y sí, me explico esto. No quería presentarte porque vos sos de la manera que haces y haces de la manera que sos. Y no siempre pasa eso. Entonces, como esta persona Yamita que a mí me ha iluminado, que hemos transitado y nos hemos visto crecer, el poder verte como psicomotricista y como humana, dando espacios para adultos mayores donde se pueda jugar, se pueda sentir y se pueda socializar, dando espacios también con este karaoke saludable que nace desde la necesidad de hacer un cuidado paliativo que sea disfrutable y desde la conexión con la vida y la prevención o el mejor tránsito de lo que tenga que transitar, porque no nos asegura que podamos prevenir nada, pero sí nos puede facilitar un mejor tránsito de lo que sea. Y este espacio de, repetirme lo del yoga de la risa, que no me puedo aprender el nombre, yoga, ¿cómo es? Yoga Rotriz porque es la Yoga mezcla. Es el yoga con la aromaterapia con la psicomotricidad. Yoga Rotriz. Esta, ¿qué más decir? Como aromaterapeuta, ¿qué puedo decir? Obvio que de yoga no tengo nada todavía, pero fascinada de lo que generan las tres juntas junto con el grupo. Así que esa es la invitación. 20 de julio, Día del Amigo, en mi casa. No sé si va a ser muy saludable ese karaoke, porque No, convengamos que es un zoológico variado y abundante, no, pero, ese pero es no. distinto. Y bueno, igual hay muchos distintos. Cuando vamos, por ejemplo, a los salones, eso es lo que da el salón. Pero bueno, nosotros siempre le ponemos el saludable porque la intención también suma, ¿viste? Yo Totalmente. aprovecho este momento para pedir disculpas por lo apurado que hablé, pero bueno, primero que es la primera vez, segundo que uno quiere
poder transmitir todo lo que viene en este momento. No son muchos los espacios que uno tiene para hablar a mucha gente, porque a vos te sigue mucha gente, y también porque, bueno, por la generosidad de abrirlo, ¿no? Porque, bueno, no hace 2 días que estoy profesional y uno sabe lo difícil que es en el ámbito de salud llegar a mucha gente. Bueno, entonces así digo, Tomás, desde el lugar donde estás, ya podés ir pensando un espacio para que te caigan con el karaoke saludable y yo veo cómo hacemos para que lleguen hasta allá, para que llegue más lejos. Y te comprometo a vos, Fabiana, a que vayas pensando un espacio, un taller, algo que podamos compartir con las personas que estén interesadas, que después nos puedan escribir, para poder experimentar un poquito más de esto simple que hicimos con el dibujito. Lo hiciste con dibujitos y yo, acá te dice Marcela, hablaste muy lindo y con mucha emoción, transmití sentimientos, sí, porque esta mujer tiene un corazón más grande que todo el currículum que no me dejó contarles. Así que bueno, bienvenida a este espacio. Vamos a ir cerrando porque si no después es larguísimo y no la gente no lo llega a terminar de escuchar. Y además todos tenemos que seguir con la vida, ¿no? Como, digamos, esto es parte de la vida, pero digamos, hay otras cosas que bueno, las actividades que uno tiene, ¿no? Mira, Marcela Echegaray nos dice, mucha y manitos, te pone energía, fui donante medular y ojalá llegue más lejos esta terapia. Genial, Marcela. Esto, como aprendemos en las constelaciones, estás viva en otra persona, que posiblemente le hayas garantizado la oportunidad de recontratar. Yo diría un destino por misericordia. Cuánta responsabilidad volver a tomar la vida. Así que bueno, creo que con esto ya es un montón. Súper agradecerte. Besos a todos. Besos, 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 gracias por estar y permanecer. Te voy a compartir el videito, lo único que tenés que hacer es aceptar para que quede en tu perfil. Y a todos los que me hacen el aguante siempre, gracias. Gracias por todo. Y sí, yo no los vi, pero gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Besitos. Chau, chau.